En esta mañana vamos a abordar el tema diferentes acciones entre comuneros. El objetivo de este tema, de estudiar este tema, es que el educando conozca todo lo relativo a la comunidad de bienes y a su indivisión, aplicando este conocimiento al caso concreto y su tratamiento. Entonces vamos a ver la diferencia de naturaleza de la indivisión y la comunidad. Recuerden que cuando nosotros hablamos de comunidad de bienes es que estamos hablando de que el bien tiene varios dueños, viven en comunidad, ¿verdad? Pero también cuando hablamos de indivisión estamos hablando si el bien que tiene varios dueños admite o no cómoda división. Entonces, genéricamente la indivisión participa de la pluralidad de sujetos titulares, como la comunidad, pero con diferencia de que deriva de su propia naturaleza. Es decir, la indivisión, por ejemplo, hereditaria, se origina de un hecho, como es la muerte del titular de ese patrimonio. Pero ocurre que mientras no se practique el inventario solemne de los bienes, los coherederos solo tienen derecho abstracto sujeto al resultado del inventario, pues puede resultar que haya más pasivos que activos y que en consecuencia hayan derechos porque no hay patrimonio hereditario. Todo lo consumen los acreedores. Es decir, cuando se abre una sucesión, nosotros tenemos que ver si esa herencia es solvente o es insolvente, porque pueden haber más deudas que patrimonio. En cambio, si la herencia es solvente, entonces, con el auto particional se definen las porciones que corresponden al heredero y al cónyuge sobreviviente. Porque recuerden de que los legatarios van a tener su porción, pero el heredero universal tiene que pagarle a los acreedores, a los legatarios, las deudas mortorias, y lo que sobra es para el heredero universal. Este fenómeno de indeterminación de titularidad no ocurre en la comunidad de bienes, porque estamos hablando de indeterminación de titularidad. ¿Esto qué significa? ¿Verdad? Que no podemos determinar cuántos dueños hay. En cambio, en la comunidad de bienes o copropiedad, pues en ella cada copropietario sabe exactamente cuál es su derecho patrimonial. Ahora, la indivisión se encuentra regulada también en el título sexto de nuestro libro segundo, tomo primero del Código Civil, artículo 932 y siguiente, y la comunidad de bienes. Se regula en el título 33 del libro segundo, tomo primero del Código Civil. ¿Qué nos dice nuestra legislación procesal? Nuestra legislación procesal establece que existen dos grandes categorías de acciones: las que se dan en vida de la comunidad para regular diversas situaciones que generan derechos y que no tienen por finalidad poner fin a la comunidad, es decir, son circunstancias que se dan durante la comunidad, y las que tienen como finalidad concreta y específica disolver, liquidar la comunidad. Las pretensiones en estado de comunidad, ¿verdad? Cuando vemos que en un mismo inmueble viven varias personas, varias familias, las primeras categorías de pretensiones las presentan los artículos 1696, 1699 y 1700 de nuestro Código Civil, y las podemos nominar así. Uno, las pretensiones, por ejemplo, de reembolso por gastos comunes por la conservación de la cosa. Es decir, todos tienen que pagar para poder conservar el inmueble. Pretensión de contribuir a los gastos de conservación. Pretensión de prohibir de innovación en el bien común, es decir, que no está prohibido hacerle mejoras al bien, ¿verdad? O estar destruyéndolo, porque cada vez que se le hace una remodelación al inmueble, el inmueble va sufriendo, puede sufrir deterioro. Pretensión de administración del bien común. En todas estas categorías de pretensiones se procede en comparendum, es decir, que se llama a una reunión, ¿verdad?, de comparendum o junta de comuneros que se deben promover por los interesados en el juzgado civil. Cuando hay problemas de comunidad, ¿verdad?, entre los comuneros, pues nos vamos al juzgado y el juez los convoca a un comparendum, ¿verdad?, para que cada quien exprese lo que tiene que expresar. Esto se ventila en el juzgado civil de distrito. Entonces se cita a los comuneros personalmente si residen en el mismo lugar. Si no residen ahí, se les cita por medio de edicto en la Gaceta. Los resultados del comparendum no son suficientes. Se puede solicitar inspección ocular al
En relación más de la mitad de la cosa común, los acuerdos de los copropietarios que representen más de la mitad de los derechos obligatorios, si no se consigue ese acuerdo, entonces el reclamo debe hacerse ante el juez. Estamos hablando de que en la comunidad de bienes los copropietarios tienen que estar de acuerdo, ponerse de acuerdo. Si no hay acuerdo, entonces se va ante el juez. Y estamos hablando de que el acuerdo debe de ser de más de la mitad de los copropietarios titulares del bien común. Y entonces se puede, si no hay acuerdo, se puede proceder en junta a comparendum incluso para nombrar el administrador. Ese administrador debe rendir cuenta cada 6 meses ante el juez, quien citará a comparendum a los condominios para que conozcan de dichas cuentas. Esto mismo se hace si el administrador es moroso en rendir cuenta. Este administrador puede ser removido también de su cargo y la acción puede ser intentada por cualquiera de los copropietarios, es decir, de cualquiera de los dueños del condominio. Y esto da origen a otro comparendum o junta para remover del cargo a este administrador, o en todo caso el juez decidirá si se opta por la remoción y subsisten los motivos que obligaron al nombramiento, entonces se nombra a otro de esa misma manera. Vamos a ver la acción de cesación de comunidad. Este tipo de pretensiones, estamos hablando de que en un bien inmueble hay varios dueños, pero alguno de ellos dice, o uno de ellos dice, no, ya no quiero estar en comunidad, yo quiero que me den mi parte, entonces quiere dividir el inmueble, pero entonces tendríamos que ver si el inmueble admite o no cómoda división, si no se tiene que vender el inmueble y darle a cada quien su dinero. Este tipo de pretensión tiene por finalidad destruir el estado de comunidad. Es una pretensión de tipo absoluto que el legislador protege en el artículo 1703 de nuestro Código Civil, al señalar que nadie está obligado a permanecer en estado de comunidad, y completa esta protección con el artículo 1704, facultando a los jueces a declarar la disolución aún existiendo pacto entre copropietarios para mantenerse en ese estado, pues restringe el valor del pacto para mantenerse en comunidad por un de 5 años. El artículo 1703 en su parte segunda. Ahora, vamos a hablar sobre el tratamiento procesal cuando el bien no admite cómoda división. La acción se puede intentar por uno o varios de los copropietarios ante el juez civil de distrito o local. Se tramita sumariamente, ¿verdad? Esto lo establece el artículo 392 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, el ámbito, donde dice ámbito del proceso sumario. Una vez firme el fallo sumario, queda declarada la disolución y él procede a citar a los copropietarios a una junta o comparendum para que se discuta si se adjudica o no algún bien, si se adjudica o no a alguno de ellos el valor de las porciones de cada uno de los otros. Estamos hablando de que si se van a adjudicar, quién se va a adjudicar el bien, ¿verdad? O si usted dice, yo compro el bien y usted está en comunidad con ellos, y si ellos aceptan, entonces le venden, ¿verdad? Entonces, él va a recibir el valor de las porciones de cada uno de los otros comuneros. Si el acuerdo es positivo, señalando el precio total del bien, los propios comuneros hacen las veces de peritos evaluadores. Si no se ponen de acuerdo con el precio en el mismo comparendum, el juez les previene que tienen que nombrar un perito evaluador. Si no lo nombran, el juez dentro de tercero día hace el nombramiento. Si en el acto cartulario surgen discrepancias, porque recuerden que la cesión de comunidad de bienes puede hacerse cuando no hay acuerdo ante el juez, pero cuando hay acuerdo se puede hacer notarialmente. Entonces, si en el acto cartulario surgen discrepancias sobre el derecho de cada copropietario, se debe suspender el acto y remitirse a la vía ordinaria. Si no hay acuerdo entre los comuneros sobre la adjudicación, entonces se procede a la subasta como cualquier postor. Se procederá a la venta del bien en pública subasta. Cada propietario puede hacer posturas como cualquier postor. Hablemos sobre el tratamiento procesal cuando el bien entonces admite cómoda división. Porque cuando no admite cómoda división, se procede a vender el inmueble para que cada quien obtenga su parte. Pero si el bien admite cómoda división, ¿verdad?
Entonces, o cuando, por ejemplo, el bien pierde valor por la división, esta circunstancia debe probarse, alegarse en juicio sumario también. Siempre es posible el comparendum para la adjudicación a uno o varios de los copropietarios, si no se recurre a dicho comparendum. Una vez pasada en cosa juzgada el fallo sumario, el juez, a petición de parte, entonces procede dentro de los 15 días a la división material del bien, ¿verdad? Aplicando las reglas del deslinde. Recuerden que también nosotros ya hemos visto el deslinde y amojonamiento, que es un juicio especial, ¿verdad? Entonces vamos a proceder de acuerdo a las reglas del deslinde, ¿verdad? En cuanto a medidas, división de los lotes y trazo de las líneas de demarcación de cada lote en que divide el bien, de acuerdo a nuestro boletín judicial 12.037, 13.028, 14.924, 14.235, 16.938, 17.029 de 1900. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a la cesación de comunidad e indivisión, ¿verdad? Y a en qué caso si el bien no admite cómoda división y si el bien admite cómoda división, cómo vamos a proceder, ¿verdad? Estamos claros del tratamiento procesal. Muy buenos días, jóvenes.